Ya. Ya, chicos, vamos a... ¿Dónde está F5? ¿Sí logran ver mi pantalla, no, jóvenes? Sí, Miss. Excelente. Bien, chicos, vamos a empezar el día de hoy hablando sobre estreptococos y estafilococos que corresponden a cocos gram positivos, así como también vamos a tocar el tema de los neumococos, otro grupo de cocos gram positivos. ¿Cuál es lo característico, ¿no?, de estos microorganismos que son cocos y que en la coloración gram van a pintarse pues de color morado, ¿no? Por eso los vamos a denominarlos como cocos gram positivos. Aparte que de tener esta forma, ¿no?, vamos a diferenciar dentro de las especies, ¿no?, de cocos gram positivos a estreptococos y a estafilococos en base a una prueba que se conoce como la prueba de la catalasa, que nos habla, ¿no?, de que ciertas bacterias tienen enzimas que pueden convertir el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. Es así que tenemos, según esta prueba, ¿no?, a catalasas positivas y catalasas negativas, ¿no? Microorganismos catalasa positivas, estafilococos y micrococos, y catalasa negativas, estreptococos y enterococos, ¿no? Hay otras especies también, ¿no?, que son catalasas negativas, donde está, por ejemplo, el neumococo. Dentro de ellas, ¿no?, de todas las otras especies, vamos a hablar principalmente de los estafilococos y de los estreptococos, y vamos a tocar temas también de los neumococos, ¿no?, que son estreptococos pneumoniae. ¿Qué hay en referencia, ¿no?, de los estafilococos? Estafilococos hace referencia a su nombre debido a que macroscópicamente o microscópicamente nos recuerda, ¿no?, a la imagen de un racimo de uvas. Estos grupos, ¿no?, constan más de 45 especies, 24 subespecies, sin embargo solamente 12 colonizan, ¿no?, a los hombres, y de ellos los que resaltan en importancia médica son Aureus, Epidermidis, Saprophyticus y Ludunensis, ¿no? Estas especies, ¿no?, van a estar formando muchos nichos, o vamos a encontrarlos colonizando. Por lo tanto, es probable encontrarlos como parte de la flora normal. ¿Dónde está, por ejemplo, Aureus, ¿no? En algunas personas lo podemos encontrar en la zona de las narinas. A Hemolyticus lo podemos encontrar, es otra especie, ya, en la zona de las axilas. Epidermidis, ¿no?, o aquellas catalogadas como coagulasas negativas, las podemos encontrar sobre la superficie de una piel indemne, ¿no? Constituyen parte de la flora normal. Algunas características generales, ¿no? Como vemos en imagen, son estructuras redondeadas, ¿no? Podemos encontrarlas agrupadas, ¿no?, a maneras de racimos. Tienen un tamaño de 0.5 a 1.5 micrómetros. En cultivo pueden crecer a temperatura de 37 grados centígrados en presencia de oxígeno, o pueden tener la característica de ser microaerófilas. ¿Cómo lo podemos apreciar, ¿no?, en un medio de cultivo? Muestran diferentes tipos, no, aquí lo tengo, diferentes tipos de coloraciones que van de un color gris a amarillo dorado en el caso del Staphylococcus aureus, o un color gris o medios cremosos, blanquecinos, en el caso de los Staphylococcus coagulasa negativas, ¿no? Hablamos de Epidermidis o de Saprophyticus o Ludinensis, por ejemplo, ¿no? En algunas especies, como el Aureus, en el agar sangre, ¿no?, van a producir hemólisis, ¿no? Y la hemólisis que se suelen apreciar en estas especies suelen ser hemólisis completas. Son catalasa positivos, a diferencia pues de los estreptococos. Fermentan con lentitud algunos carbohidratos, no producen gas. Como producto de su fermentación, ¿no?, van a producir ácido láctico. Son inmóviles, no formadoras de esporas, soportan altas concentraciones de cloruro de sodio, y esta propiedad pues ha permitido utilizarla, ¿no?, para cultivar estos microorganismos y aislar de aquellas otras especies que no tengan esa propiedad de soportar altas concentraciones de sal. Algunas fermentan el manitol, como por ejemplo el Staphylococcus aureus, y otras no, ¿no?, como son los Staphylococcus coagulasas negativos, ¿no? Por otro lado, son oxidasa negativos, otra prueba también que se puede utilizar para
identificar a estas especies de estafilococos. En cuanto a la estructura, si bien es cierto, hablar de cápsula, de capa de limo, peptidoglicano, ¿no? Nos habla, ¿no?, de la estructura del microorganismo, cómo está constituido. También es importante reconocer de que esta estructura está relacionada con la virulencia del microorganismo. A ver, chicos, un ratito. Alguien creo que está intentando, alguien me habla, alguien me levantó la mano. No, no es cierto. Ya. Un sonido ahí. Ya, entonces, como les decía, la estructura de este microorganismo, lo que no solamente, ¿no?, valorarlo como parte, ¿no?, de la especie de estafilococcus, sino también hay que ver que los componentes de la estructura del microorganismo son componentes o constituyentes llamados factores de virulencia, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a componentes estructurales de la cápsula, capa, limo, el peptidoglicano y otras enzimas que pueden estar presentes, ¿no?, entre estas estructuras. Dentro de la estructura tenemos la parte más externa, ¿no?, que no todas las cepas lo poseen, como son la cápsula de polisacárido ubicada en la parte más externa. La función de esta, pues, es proteger, ¿no?, a la bacteria e inhibir, ¿no?, a la bacteria del proceso de la fagocitosis. Tenemos la capa de limo o biopelícula o slime, también conocido, que la mayoría de las especies de los estafilococos lo posee, que es de carácter laxo, que está formado por monosacáridos, proteínas y pequeños péptidos, sustancia que permite, pues, la adhesión de la bacteria a tejidos o cuerpos extraños. Y este es un factor muy importante, sobre todo para las especies coagulasa negativas, ¿no? El peptidoglicano, otro componente de la pared celular, donde este peptidoglicano van a estar catalizados o unidos, ¿no?, por proteínas de unión a las penicilinas principalmente. Y esta tiene actividad, ¿no?, o constituye un factor de virulencia, ya que pueden generar o tener actividad de endotoxina y estimular a partir de ella la liberación de citoquinas, por ejemplo, por macrófagos, o activar la vía de complemento, o permitir, por ejemplo, también la agregación plaquetaria, ¿no? Esta actividad, ¿no?, que se puede, que tiene, ¿no?, el peptidoglicano in vivo, ¿no?, se va a traducir con manifestaciones clínicas que pueden estar relacionadas con el shock séptico. Por otro lado, ¿no?, ya que hay proteínas, ¿no?, de unión a las penicilinas que permiten, ¿no?, la construcción de esta pared celular, estas zonas, ¿no?, este peptidoglicano va a ser sitio diana para diversos tipos de antibióticos. Otro componente, ¿no?, importante van a ser los ácidos teitoicos y los ácidos lipoteitoicos, ¿no? Los ácidos teitoicos lo que van a hacer es medir o mediar la unión a las superficies mucosas a través de unirse de manera específica hacia lo que es la fibronectina. Los ácidos teitoicos y los lipoteitoicos, desde el punto de vista estructural, están unidos o entrecruzados a nivel de lo que es el peptidoglicano. Pueden ser antigénicos unidos al peptidoglicano, estimulando la respuesta humoral, ¿no? Son responsables, pues, de la formación de anticuerpos. Tenemos otras proteínas que también están en la superficie, ¿no?, del estafilococos, que se conocen como proteínas de adhesión a la superficie, las cuales están unidas de manera covalente a la pared celular de los estafilococos y han sido designadas como MS-CRAM. ¿Qué cosa es MS-CRAM, no? Componente de superficie microbiana que reconoce moléculas de matriz adhesiva. Y un ejemplo de estas proteínas de superficie, ya que existen varias, es la proteína A, que es un componente importante de la pared celular del Staphylococcus aureus, que se une a un receptor, que es el receptor Fc de la inmunoglobulina. De esta manera, pues, al unirse a este receptor Fc de la inmunoglobulina, lo que va a hacer es evitar la eliminación del microorganismo, ¿no?, evitar que se elimine el Staphylococcus.
Es decir, actúa pues como un exopolisacárido y además también dentro de las funciones de la proteína A, ¿no? Se han visto que están relacionadas a interferir con la opsonización o con la fagocitosis. Otro componente importante es la membrana citoplasmática, ¿no? Del estafilococos, que es un compuesto de proteínas lipídicas y carbohidratos y actúan como barrera osmótica y proporciona una sujeción para la biosíntesis celular y las enzimas relacionadas a la respiración del microorganismo, ¿no? Y aquí vemos el componente estructural, o los componentes estructurales, los efectos, ¿no? Biológicos, ¿no? Como mencionaba, muchos de esos componentes estructurales son constituidos factores de virulencia. Por ejemplo, la cápsula está relacionada con inhibir la quimiotaxis o la fagocitosis, la capa limo o slime, que facilita la adherencia de los cuerpos extraños, inhibe también la fagocitosis, la pared celular, aparte de darles estabilidad osmótica, estimula, ¿no? Actúa como una endotoxina, mencionaba, ¿no? Generando, atrayendo químicamente los leucocitos, formación de abscesos, inhibe la fagocitosis y es responsable pues del shock séptico también. Los ácidos teitoicos que se unen de manera específica a la fibronectina y la proteína, no una de las proteínas de las conocidas como las MS-CRAM, que inhibe la eliminación mediada por anticuerpos al ligarse a los receptores FC de las inmunoglobulinas, no específicamente la inmunoglobulina G, atrae químicamente leucocitos y también están relacionadas con las proteínas del sistema de complemento. Así como existen, ¿no? Componentes estructurales que están relacionados con los factores de virulencia, también existen toxinas que están relacionadas con factores de virulencia, ¿no? Estas toxinas se les conocen como toxinas estafilocócicas, ¿no? Hay cinco toxinas, ¿no? Tenemos a las toxina alfa, beta, gamma, delta, leucocina de Panton-Valentin, ¿no? Hay dos toxinas exfoliativas, ¿no? Las toxinas A y B, 18 enterotoxinas que van desde la A hasta la R y la toxina del síndrome de shock tóxico. Como vemos, el estafilococo produce pues muchas toxinas, ¿no? Y han sido clasificadas en estas en dependencia de sus mecanismos de acción. Tenemos también a la toxina exfoliativa, ¿no? La toxina A, las enterotoxinas, ¿no? Y la toxina del shock tóxico, las cuales tienen por común ser superantígenos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que tienen capacidad para unirse a los macrófagos, al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, las cuales reaccionan con los linfocitos T, que determinan la liberación de citocinas por los macrófagos y por los linfocitos T. Hablamos, ¿no? De interferón gamma, de la interleuquina 2, del factor de necrosis tumoral, tanto alfa y tanto beta, ¿no? Y estas citoquinas, ¿no? O estos factores de necrosis tumoral están relacionados pues a la sintomatología clínica y al shock que pueden asociarse o pueden presentar estos estafilococos, ¿no? Se asocian a hipotensión, a shock, ¿no? Y la interleuquina 1 asociada a lo que vendría a ser la fiebre. Vamos a hablar de estas toxinas estafilocócicas. Vamos a hablar primero de las citotoxinas, como mencionabas, están divididas en alfa, beta, gamma, delta, ¿no? Por ejemplo, de las citotoxinas, ¿no? Alfas están relacionadas a la destrucción, ¿no? O a la lisis de eritrocitos, leucocitos, hepatocitos, plaquetas, ¿no? Se unen a estas células y van a destruir, ¿no? Van a producir poros y es así como van a destruir estas células. Por otro lado, las toxinas betas tienen afinidad, o también conocido como esfingomielinasa C, por la esfingomielina, la lisofosfatidilcolina, son tóxicas para los eritrocitos, los fibroblastos, los leucocitos y los macrófagos. Las toxinas delta afectan principalmente a los glóbulos rojos. La mayoría de las especies de los Staphylococcus aureus, ¿no? Y otras especies de Staphylococcus las poseen. Tenemos la toxina gamma, la cual está formada por dos proteínas, la proteína S y F, y actúan de manera sinérgica con la proteína de Panton-Valentin. ¿Y qué cosa es lo que producen? ¿No? Lisis que generan en las células, ¿no?
y esta lisis, ¿no?, van a estar mediadas por la formación de poros con aumento de la permeabilidad a cationes e inestabilidad osmótica. Tenemos otras toxinas, como son las toxinas exfoliativas, que son proteasas que rompen la desmogleína 1, el desmosoma, responsable de formar puentes intercelulares del estrato granuloso en la epidermis, ¿no? Por lo tanto, se sobreentiende que son responsables de producir patologías a nivel dérmico, ¿no? Y estas toxinas exfoliativas están asociadas a un síndrome que se asocia a la presencia de estafilococos, como es el síndrome de la piel escaldada, que se caracteriza pues por la ruptura de los puentes intercelulares de la capa granular de la epidermis. Lo característico, ¿no?, de estas toxinas exfoliativas es de que no te van a producir fenómenos inflamatorios ni de citólisis en el área donde está siendo afectados. Hay dos tipos de toxinas exfoliativas. Tenemos la toxina exfoliativa A, que es termoestable, y la toxina exfoliativa tipo B, que es termolable. Han sido clasificados así porque los genes que se asocian, ¿no?, en el caso de la toxina A es un gen asociado a un fago, y en el caso, ¿no?, responsable, ¿no?, de la toxina exfoliativa B se asocia al gen que ha procedido pues de un plásmido. Tenemos las enterotoxinas, que son 18, las cuales tienen la característica de ser estables al calor. ¿Qué quiere decir esto, no? Que no se van a destruir por más que yo alcance, ¿no?, temperaturas que son consideradas, ¿no?, estériles, ¿no?, hasta los 100 grados centígrados, por ejemplo, durante más de 30 minutos, resisten, ¿no?, a este proceso. También resisten al proceso de la hidrólisis mediadas por enzimas propias que tenemos, ¿no?, como son las gástricas o las yeyunales. Por lo tanto, estas enterotoxinas van a ser responsables de las afecciones gastrointestinales que pueden estar asociadas a estafilococos, sobre todo estafilococos aureus, ¿no?, cuando se consumen microorganismos que están contaminados por estas toxinas. ¿Qué alimentos, ¿no?, principalmente se ven afectados o se han asociado, ¿no?, a la transmisión de estas toxinas? Alimentos principalmente hechos a base de carbohidratos o proteínas. Como mencionaba, son diferentes tipos de enterotoxinas que van de 18 principalmente, ¿no? Dentro de ellas resaltan, ¿no?, la enterotoxina A, que se asocia a intoxicaciones alimentarias, la C y la D, que están presentes en productos lácteos contaminados, y la B, que produce una enfermedad que se conoce como la colitis pseudomembranosa estafilocócica, ¿no? Todas esas son enterotoxinas, por lo tanto, todas ellas producen cuadros gastrointestinales que se caracterizan pues por diarrea, por vómitos, ¿no?, incluso, ¿no?, acompañado de síntomas sistémicos que son principalmente la fiebre. Tenemos a otra toxina, que es la toxina del síndrome de shock tóxico, que es una exotoxina termoestable y resistente a proteólisis codificada pues, por un gen cromosómico. Esta toxina de shock tóxico se ha encontrado en aquellas mujeres, ¿no?, que cursan o que usan, ¿no?, tampones para durante el proceso, ¿no?, tampones vaginales durante el proceso de la menstruación. Y el responsable, ¿no?, de producir esta toxina del síndrome de shock tóxico suele ser el Staphylococcus aureus. Esta toxina es un superantígeno que tiene la capacidad de atravesar las barreras y mucosas, incluso, ¿no?, si está localizada en la vagina, puede atravesar, ¿no?, producir lesiones y a través de ella producir efectos sistémicos, ¿no?, del síndrome de shock tóxico, que se asocia a falla multiorgánica, y luego de ella podría proseguir lo que es la muerte de la paciente. Aquí hay un resumen, ¿no?, de todas esas toxinas que han sido clasificadas, ¿no?, según los daños que producen. Por ejemplo, las citotoxinas, que son independientemente, ¿no?, si son alfa, beta, ¿no?, entre otras, producen daños en las células, que incluyen leucocitos, eritrocitos, fibroblastos, macrófagos y plaquetas. Las toxinas exfoliativas, hablamos de lesiones a nivel del estrato granuloso de la epidermis. Las enterotoxinas, que son principalmente superantígenos, junto con la toxina del síndrome de shock tóxico, que estimulan, ¿no?, a los linfocitos T y la liberación de las citocinas.
que están relacionados con aumento del peristaltismo intestinal, pérdida de líquidos y náuseas y vómitos, ¿no? En el caso de las toxinas del síndrome de shock tóxico, lo que condiciona es la destrucción celular a nivel de las células endoteliales, ¿no? Y esa también es un superantígeno. Otro componente de virulencia son las enzimas que producen los estafilococos, como por ejemplo la coagulasa, ¿no? Tenemos dos tipos de coagulasa, la coagulasa ligada y la coagulasa libre. Ambos van a producir o van a convertir pues el fibrinógeno en fibrina, ¿no? Y esto van a permitir la agregación de los estafilococos entre ellas. ¿Para qué los agregan, no? Para evitar la fagocitosis. Tenemos a la hialuronidasa que hidroliza el ácido hialurónico del tejido conjuntivo, induciendo pues la diseminación del estafilococo por los tejidos. Esta enzima es muy importante ya que está relacionado pues con el potencial de este patógeno, ¿no? Para poder invadir a diferentes áreas, ¿no? Del organismo. La fibrolicina lo que hace es disolver coágulos de fibrina y está asociado a la formación de microtombos, es decir, favorece pues metástasis de origen séptica. Tenemos también a las lipasas que lo que hacen es hidrolizar a los lípidos. Está relacionado pues con la supervivencia o la capacidad que tienen estos microorganismos para supervivir en áreas, ¿no? Sebáceas. Y tenemos a las nucleasas que lo que hacen es hidrolizar el DNA. Bueno, estos son los estafilococos, ¿no? O los principales estafilococos de importancia médica. Estafilococos aureus, ¿no? Se ha asociado a infección de heridas quirúrgicas, heridas de la piel. Epidermidis también, ¿no? Infecciones en la piel cuando se rompe la barrera, que constituyen, ¿no? Parte de nuestra defensa inmunitaria o sistema innato. Y cuando se rompen también esta barrera cuando hacen procedimientos de tipo invasivo. Y el estafilococos saprofíticos que se suelen asociarse a infecciones urinarias, sobre todo en grupo poblacional de mujeres jóvenes. Los estafilococos, como mencionaba, lo podemos encontrar formando parte de la flora, ¿no? Principalmente en hombres y también lo hemos encontrado en animales. Por ejemplo, ¿no? Los coagulasa negativos los encontramos en la piel, a nivel de los pliegues, a nivel del ombligo, en lo que es en los recién nacidos en la zona perianal, lo podemos encontrar en la zona bucofaringea, en el aparato digestivo, ¿no? En el aparato genitourinario también. ¿Cómo uno puede eliminar a estos microorganismos, ¿no? A través, ¿no? De la saliva, o a través de la tos, o a través del estornudo, o por el contacto, ¿no? Con la piel afectada. Otro mecanismo de transmisión es a través pues, del contacto de fomites donde se ha estado presente de manera directa el estafilococos. Vamos a hablar ahora de las diferentes especies, dentro de ellos del Staphylococcus aureus, un microorganismo muy importante, el cual produce enfermedades debido a las toxinas que producen, debido a la capacidad que tiene para invadir y destruir pues, los tejidos. Tenemos enfermedades que se asocian, ¿no? A la producción de toxinas, como es el síndrome de la piel escaldada, el impétigo empolloso, la intoxicación alimentaria, el síndrome de shock tóxico, infecciones, ¿no? Mediadas por el mismo microorganismo. Hablamos de infecciones supuradas, como el impétigo, foliculitis, carbunco, infecciones de heridas, bacteriemias, endocarditis, neumonías por aspiración y empiema, osteomielitis y artritis. Dentro de las enfermedades, ¿no? Que están asociadas a toxinas, como es el síndrome de la piel escaldada, también conocido como la enfermedad de Reiter, inicialmente estos pacientes van a cursar pues, con un eritema a nivel de la boca, eritema a nivel peribucal, y de ahí se van a extender hacia todo el cuerpo.
¿Por qué se caracterizan esta enfermedad? ¿No? Por la presencia de producir eritema a nivel de la piel con formación de ampollas. En estas ampollas, en su contenido van a haber un líquido claro, pero como mencionaba, ¿no? En la diapositiva cuando hablábamos de la toxina, ¿no? Que estaba asociada al síndrome de la piel escaldada, es que no producen, dentro de estas ampollas no hay signos, ¿no? De inflamación. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno rompe estas ampollas, si bien es cierto hay un líquido claro, no van a haber presencia pues, de leucocitos, no vamos a encontrar microorganismos, por lo tanto no vamos a pretender o cultivar a partir de estas lesiones, ¿no? Algo característico también de este síndrome de la piel escaldada es que pasado un cierto tiempo, que usualmente es 7 a 10 días, ¿no? De cursar con el cuadro clínico, el paciente se va a recuperar, ¿no? Ya desaparecen las lesiones, ¿no? Y el paciente se recupera. Algo muy parecido, ¿no? Es el impétigo ampolloso, ¿no? Donde también cursan con esta formación de ampollas. La intoxicación alimentaria principalmente está relacionado al consumo de alimentos elaborados como el jamón, elaborados a bases de cerdo, enrollados, por ejemplo, ¿no? Que tengan cantidades de sal incrementadas, también se han asociado a rellenos de crema, donde tras su consumo, ¿no? De estos alimentos, el cuadro clínico es abrupto, tiene más o menos un tiempo de incubación de 4 horas, el paciente luego de estos consumos de estos alimentos, ¿no? Van a producir síntomas como dolor abdominal, van a tener sensación nauseosa, van a empezar con vómitos, no van a cursar con fiebre, y así como los síntomas aparecieron rápidos, ¿no? Van a desaparecer en un lapso de 24 horas. Y en el caso, ¿no? del síndrome de shock tóxico, como mencioné, están asociados pues, al uso de los tampones a nivel intravaginal. Estas son las otras afecciones, ¿no? que producen Staphylococcus aureus, afecciones dérmicas como el impétigo, que son vesículas llenas de pus sobre base eritematosa, que luego, como vemos en imagen, ¿no? Se forman costras. Estas impétigo afecta la cara, afecta, como vemos aquí en la imagen, las extremidades. No es propia o patognomónica solo el impétigo del Staphylococcus aureus. También se ha visto, ¿no? Streptococcus como responsable de esta enfermedad. Staphylococcus aureus también puede producir foliculitis, ¿no? ¿Qué cosa es foliculitis? Es la infección, ¿no? A nivel de los folículos o por debajo de los folículos. Vamos a ver, ¿no? Un área enrojecida, como vemos aquí en la imagen. Y si afecta, ¿no? A nivel de los párpados, muchas veces lo conocemos como denominación de la enfermedad del orzuelo. Anthrax, que es una extensión de la foliculitis, que se caracteriza por nódulos elevados, dolorosos, debajo de la cual existe un tejido necrótico. Y el anthrax pues aparece cuando los forúnculos se confluyen y se extienden hasta el tejido celular subcutáneo más profundo, presentando manifestaciones sistémicas como fiebre o escalofríos. Tenemos también endocarditis, donde el microorganismo llega, estamos hablando de Staphylococcus aureus, a través de la sangre, ¿no? A través de una bacteriemia. Se ha asociado, ¿no? Que la válvula más afectada suele ser la válvula mitral. No es patognomónica solamente de aureus, la endocarditis, sino también se ha asociado en Staphylococcus epidermidis, así como los gunnensis, es decir, Staphylococcus coagulasa negativos. Otra manera, ¿no? Que puede alcanzar, aparte de la bacteriemia, Staphylococcus aureus, es a través de las embolizaciones sépticas. Tenemos también neumonías, neumonía estafilocócica, el mecanismo por el cual Staphylococcus alcanza, ¿no? estas áreas es por aspiración o por diseminación de un foco lejano.
Tenemos las osteomielitis, que es consecuencia de la diseminación hematógena o por un trauma directo. Suelen afectar las metáfisis de los huesos largos. ¿Por qué? Porque es un área más vascularizada, porque es un área pues de crecimiento. En niños se ha visto que procede de infección cutánea estafilocócicas que se caracteriza por dolor de inicio brusco y fiebre con afección de estos huesos largos, y en adultos con afección a nivel de la columna vertebral asociados a dolor de espalda y asociados a fiebre. Tenemos a las artritis sépticas, que se presentan en personas que reciben inyecciones articulares o portadoras de articulaciones. Si existen afecciones de múltiples articulaciones, probablemente de origen hematógeno. Los pacientes cursan con una clínica de dolor a nivel de la articulación, un eritema, y se obtiene material purulento por aspiración. ¿Qué quiere decir esto? Que hacemos el diagnóstico a través de la aspiración de la zona articular, donde vamos a encontrar el microorganismo. Y bueno, estas son las enfermedades que hace un momento mencioné, ¿no? Es el síndrome de Reiter o síndrome de piel escaldada, donde hay un eritema peribucal, el signo de Nikolsky positivo, que corresponde a la formación de vesículas con ampollas que siguen una descamación epitelial. Las ampollas presentan pues líquido claro, sin microorganismos, sin leucocitos, ¿no? Otras patologías, ¿no? El impétigo, de necrólisis epidérmica tóxica en niños. Este es el síndrome de la piel escaldada, ¿no? Las características de la lesión y la formación de las ampollas. La otra afección, ¿no? Producida por las toxinas, como es el síndrome de shock tóxico, fiebre, escalofríos, vómitos, diarrea, dolores musculares. Afección, ¿no? Dermatológica también, principalmente en las palmas y en las plantas de los pies. Grupos de riesgo, ¿no? Mujeres que están menstruando, mujeres que usan tampones, ¿no? Individuos que han sido sometidos, ¿no? A la cirugía nasal. Síndrome de shock tóxico, ¿no? Afección dermatológica. Intoxicación alimentaria, ¿no? La característica de qué tipo de alimentos están asociados, ¿no? Productos cárnicos, hechos a base de huevos, ensaladas a base, ¿no? De mayonesas, leches crudas, jamón, bollos. Esta es una toxina termoestable. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que la comida, por más que sea cocinada nuevamente, ¿no? Recalentada o hervida, ¿no? A 100 grados centígrados, aún el microorganismo, aún, perdón, la toxina va a resistir a esta enfermedad. Si bien es cierto, lo que eliminamos son bacterias, pero las toxinas aún están presentes. Los síntomas, ¿no? Tiempo de enfermedad, 4 horas posteriormente al consumo de alimentos, acompañada luego, ¿no? Diarreas acuosas que pueden llevar a deshidratación, vómitos, sin fiebre, ¿no? Con duración de síntomas de 24 horas. Otras afecciones, ¿no? Producidas por estafilococos valvulosa negativos, endocarditis, ¿no? Infección de catéteres, infecciones de prótesis articulares, infección del aparato genitourinario en caso del saprofiticus, mujeres que son sexualmente jóvenes, sexualmente activas, que pueden cursar con síntomas, ¿no? De disuria, dolor para orinar, o piuria, hablamos de la pus o presencia de pus en lo que vendría a ser la orina. Staphylococcus epidermidis, otras especies de Staphylococcus, forma parte de la flora normal. Se ha asociado, ¿no? La presencia de colonizar catéteres y prótesis, esto debido, ¿no? a la capa, ¿no? De slime o limo que presenta como parte de su estructura. ¿Cómo ingresan, no? Otra manera de ingresar es a través de la colocación de inyectables cuando no se ha adoptado la medida aséptica de manera adecuada. Tras su ingreso se pueden provocar endocarditis en las válvulas cardíacas, infecciones de catéteres, prótesis. Dentro del diagnóstico se ha visto, ¿no? Que estos Staphylococcus epidermidis son sensibles a la noviomicina, son manitol negativos y coagulasa negativo. Aparte, ¿no? Si queremos compararlo con el Staphylococcus aureus, son no hemolíticos y sus colonias son colonias blanquecinas, no producen pigmento amarillo que es característico del Staphylococcus aureus. Saprophyticus, otra especie de Staphylococcus, que es causante de infecciones urinarias en mujeres jóvenes, resistentes a noviomicinas, manitol negativo y coagulasa negativo. Este es un cuadro en el cual nos puede ayudar a poder establecer el diagnóstico entre estas tres principales especies, ¿no? La única especie que es coagulasa negativa de los estafilococos es aureus. Todas son coagulasa negativas. Por eso es que tenemos a
una división, ¿no? Coagulasa positivas, aureus, versus coagulasa negativas, que pueden ser hipermidis, saprofíticos o lobinensis, por ejemplo, ¿no? Manitol, la única que fermenta manitol es aureus, por eso produce, ¿no? En el agar manitol colonias amarillentas. Epidermidis y saprofíticos son manitol negativos. Y en cuanto a la sensibilidad a la nobiovicina, que se utiliza, ¿no? Para poder identificar a las coagulasas negativas, donde epidermidis es sensible a la nobiovicina y saprofíticus es resistente a la nobiovicina. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de estos microorganismos, ¿no? Primero tenemos que tener la muestra, ¿no? Si estamos pensando en afecciones producidas por el microorganismo, ¿no? No afecciones producidas por las toxinas, ya que las maneras de hacer diagnóstico en aquellas producidas por toxinas es distinta, ¿no? A aquellas que son producidas por el microorganismo como tal. Si pensamos que están produciéndose sepsis o bacteriemias, ¿no? Producidas por el microorganismo, pediremos, por ejemplo, un hemocultivo, ¿no? O haremos hisopados en el área que está afectada, en el área de lesiones, hisopados, ¿no? O por punción. Si sospechamos que el microorganismo ha alcanzado el líquido cefalorraquídeo, tomaremos líquido cefalorraquídeo. Si pensamos de que la afección está localizada en los catéteres, ¿no? Tomaremos muestras de catéteres, o si pensamos de que está afectando a nivel urinario, tomaremos muestra de orina. ¿Qué haremos con estas muestras? Haremos un examen directo, es decir, haremos una coloración Gram. Y posteriormente haremos la siembra, ¿no? En medios generales como el agar sangre, en medios selectivos, ¿no? Diferenciales como el agar manitol o el agar champán. Y solicitaremos, ¿no? Una vez que ya han crecido, para poder identificar las especies, pruebas, ¿no? Como la oxidasa, la prueba de la catalasa, que son catalasa positivos, y en el caso, ¿no? De coagulasa, aureus es coagulasa negativo, positivo, a diferencia de las otras especies que son coagulasa negativos. ¿Cómo lo vemos en un cultivo, no? En un agar sangre, el Staphylococcus aureus va a producir este tipo de hemólisis, ¿no? Una hemólisis completa o beta hemólisis. En el caso, ¿no? De las otras Staphylococcus coagulasa o conocido como Staphylococcus coagulasa negativos, lo que no van a producir hemólisis, y aparte las características de sus colonias, ¿no? Aureus suele ser colonias, como vemos aquí, doradas o amarillas, a diferencia, ¿no? De las otras especies coagulasa negativas, que suelen ser colonias blanquecinas o grises. Aparte, en el agar manitol salado, aureus produce colonias amarillas por fermentar manitol, y en el caso de las saprofíticus o epidermidis, producen colonias blanquecinas, ¿no? No son fermentadoras de manitol. Bueno, aquí vemos aureus, ¿no? Colonias bien diferenciadas, separadas, donde producen colonias doradas o amarillas en agar sangre, y aparte el halo transparente hacia su alrededor, que nos habla de la beta-hemólisis, y una especie de Staphylococcus epidermidis, que producen colonias blanquecinas o grisáceas, sin la hemólisis, si lo queremos comparar con el Staphylococcus aureus. Aquí tenemos las pruebas bioquímicas que les podemos realizar, ¿no? A estas especies de cocos gram positivos. Primero, ¿no? Iniciar con la prueba de la catalasa, la cual me divide, ¿no? En aquellos que son catalasa positivos, Staphylococcus, versus los catalasa negativos, que corresponden a los streptococos, ¿no? Catalasa positivas, ¿no? Staphylococcus, puede ser aureus, puede ser epidermidis o puede ser saprofíticus, y yo, para poder identificar, ¿no? O diferenciar, tengo que hacer las pruebas de la coagulasa. ¿Quién es coagulasa positivo? Staphylococcus aureus. Y me quedarían, ¿no? Aquellas coagulasas negativas, ¿de qué especie se trata, no? Si es epidermidis, saprofíticus, para eso tengo que hacer la prueba a la sensibilidad a la nobiomicina. Entonces, sensibles a la nobiomicina, epidermidis, resistentes, saprofíticos. Es así como yo hago la identificación a través de pruebas bioquímicas de los estafilococos. A su vez, también hay otro tipo de pruebas, ¿no? Bueno, estas de acá, ¿no? Vemos aquí de manera macroscópica, ¿no? Cómo es una catalasa positiva, ¿no? La formación de espuma que se produce por la desdoblación del peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. Catalasa positiva versus las catalasas negativas. Aquí tenemos un test de la coagulasa, donde las coagulasas positivas se caracterizan por la formación de coágulos, ¿no?
de fibrina, como vemos aquí, y una prueba, ¿no?, de nobiomicina sensible versus la nobiomicina resistente. ¿Cómo prevenimos, no?, la enfermedad que producen estos estafilococos, principalmente Staphylococcus aureus? La limpieza adecuada, ¿no?, uso de jabones, uso de antisépticos, profilaxis antimicrobiana, si vamos a someter a procedimientos de tipo quirúrgico, ¿no?, prótesis, la colocación de catéteres, y en aquellos que son considerados como portadores pueden administrarse cremas como citracina o neomicina. Otras especies que tenemos de los cocos gram positivos son los streptococcus. Esos también son cocos gram positivos, pero a diferencia, ¿no?, de los anteriores que producían morfológicamente agrupaciones a manera de racimos o agrupados, cocos agrupados, aquí tenemos estos cocos forman cadenas, ¿no? También lo podemos encontrar formando cadenas cortas o en parejas. Son anaerobios facultativos y algunas requieren, ¿no?, de presencia, ¿no?, de CO2, de crecimiento capnófilo, entre 5 al 10% de esta concentración de este CO2. Presentan un metabolismo fermentativo, no producen o producen como parte de su metabolismo fermentativo, ¿no?, fermentar carbohidratos, ácido láctico, lo cual lleva pues a un descenso del pH, lo cual produciría o produciría la misma destrucción de este microorganismo. Son catalasa negativos, crecen a una temperatura entre 36 más menos 1 grado centígrados. Streptococcus han sido clasificados en base a diferentes propiedades. La clasificación es algo compleja, ¿no? Por ejemplo, tenemos la clasificación en base a sus propiedades serológicas. Esta propiedad serológica hace referencia a los grupos de Lancifer. Y estos grupos de Lancifer han sido clasificados así en base al hidrato de carbono específico que está presente en la pared celular del estreptococo, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, hay clasificación que van desde la A hasta la W. Aquellos estreptococos del grupo A se han sido clasificados como grupo A debido a la ramosa N-acetilglucosamina que expresan, ¿no?, o que se expresan en su pared celular de este grupo de estreptococos. Podemos tener también la clasificación del estreptococo en base a su patrón hemolítico, es decir, si producen destrucción de los glóbulos rojos in vitro de manera completa, beta, si producen destrucción de los glóbulos rojos de manera incompleta y se ven de un pigmento verdoso, alfa, o si producen o no producen ningún tipo de destrucción o hemólisis en el glóbulo rojo, a las cuales se les conocen como gamma. O pueden ser clasificados en base a las pruebas bioquímicas, es decir, si fermentan de manera particular algún hidrato de carbono o si se utiliza alguna prueba o producen algún tipo de enzima y estas enzimas se pueden detectar a través de algunas pruebas, ¿no? Si tienen susceptibilidad o resistencia a ciertos compuestos, por ejemplo, ¿no?, los estreptococos del grupo A, hablamos de piógenes, son sensibles a la bacitracina, o si hidrolizan o no hidrolizan algún componente bioquímico, como el estreptococo del grupo B, hidrolizan, por ejemplo, al hipurato, o si se desarrollan o no frente a algún medio en particular. Ejemplo, ¿no?, el estreptococo del grupo D, que se desarrolla en medio de bilis, ¿no? Entonces, las propiedades bioquímicas han sido utilizadas para poder clasificar también a estos microorganismos. Si queremos resumir, la mayoría de los estreptococos beta hemolíticos, ¿no?, van a ser clasificados o tienen también clasificación según grupos de Lancifer, a diferencia de los estreptococos alfa o gamma hemolíticos que han sido clasificados en base a sus propiedades bioquímicas. Aquí tenemos una imagen, ¿no?, de cómo es que estos beta hemolíticos han sido clasificados, ¿no? Según Lancifer, en grupo A, grupo B, grupo C, grupo F y grupo G. ¿Por qué pongo solamente a estos grupos si les he mencionado que existe hasta la clasificación de W? Porque estos grupos, ¿no?, han sido los que tienen mayor importancia desde el punto de vista
médico, ¿no? O están asociadas a patologías. ¿no? La especie representativa es Piógenes. Grupo B, la especie representativa es Agalactiae. Grupo C, la especie dice Agalactiae. Grupo EF, tenemos Anginos, dice Agalactiae. Estas especies han sido clasificadas porque se han visto que han sido asociadas también a diferentes tipos de patologías. ¿Qué otra característica tienen estas especies? Que en el agar sangre van a producir una hemólisis completa, ¿no? O son beta hemolíticos. Es decir, si yo les digo especie beta hemolítica, ¿no? Que produce un halo transparente en un agar sangre y que además, según su clasificación de Lancet, pertenece al grupo A, entonces esto me hace inferir que se trata de una especie del Streptococcus pyogenes, ¿no? Y más aún, si les pongo que desde el punto de vista del cuadro clínico están asociados pues a patologías responsables a cuadros respiratorios y respiratorios en su mayoría altos, ¿no? Faringitis, ¿no? Principalmente. Aunque no es la única patología que producen, ¿no? Pueden también producen afecciones dérmicas, infecciones de la piel, hablamos de impétigo, afecciones de tejidos blandos, celulitis, y como punto de partida de ellos pueden ocasionar bacteriemia, ¿no? Y complicaciones ya postestreptocócicas como la fiebre reumática o la glomerulonefritis aguda, ¿no? Que son complicaciones de infecciones, ¿no? Primarias como faringitis o como infecciones dermatológicas. Agalactiae, enfermedad principalmente meningitis, neumonía, infecciones dermatológicas, ¿no? En grupo poblacional de recién nacidos, ¿no? Principalmente producen enfermedades neonatales. Aquellas especies que no se pueden clasificar, ¿no? Dentro de la clasificación de Lancifeld, ¿no? Hablamos de A, B, ¿no? Hasta la W, principalmente corresponden al grupo Viridans. Y estos que corresponden al grupo Viridans, en su mayoría son alfa o son gamma hemolíticos. Así como también existe en grupo Viridans, tenemos otro grupo donde está el Streptococcus pneumoniae, ¿no? Algunos lo consideran dentro de mitis y lo tienen también dentro del grupo Viridans, otros lo tienen de manera individual, ¿no? Donde el Streptococcus pneumoniae tampoco no va a poder ser clasificado según la clasificación de Lancifer. ¿Quiénes son los del grupo Viridans, no? Anginus, ¿no? Mutans, Salivarus, Bovis y otros no agrupados donde resaltan la especie Suis. Estas especies están asociadas a abscesos, ¿no? Abscesos cerebrales, abscesos orofaringios, mutans, responsable, principal agente encontrado en la caries dental y como punto, ¿no? De la infección a nivel de caries, ¿no? Pueden alcanzar la sangre, ¿no? Y llegar a otras áreas, ¿no? Aquí vemos un cuadro en la cual estos estreptococos han sido clasificados en base a sus hemólisis, ¿no? Alfa hemolíticos, beta hemolíticos y gamma hemolíticos, ¿no? Los alfa hemolíticos, viridans y pneumoniae, beta hemolíticos, agalactiae y piógenes, y gamma hemolíticos, enterococcus, ¿no? Enterococcus fecalis o faecio. Vamos a empezar a hablar ahora de los diferentes tipos de especies de estreptococos, representando pues principalmente al estreptococo piógenos, que es uno de los cocos o de estreptococos que están asociados a muchas patologías en el hombre, ¿no? Este es un coco gram positivo, crecen a 37 grados centígrados, es capnófilo al 10% de CO2, forman colonias blancas, son PIR positivos, bacitracina sensibles. La pared celular de este microorganismo constituye también un componente importante virulento. Dentro de la pared celular de este microorganismo se asocia la proteína M, componente, ¿no? Virulento que se ancla a la membrana citoplasmática y se extiende sobre la superficie celular, ¿no? Hay dos tipos de proteínas M, la proteína tipo M1 y la proteína tipo M2. Importante mencionar a la proteína tipo M1 porque está asociado, ¿no? A generar o producir la fiebre reumática, afección post-estreptocócica producido por el estreptococo
piógenes. Estas proteínas M permiten, ¿no?, identificar aquellas especies de Streptococcus piógenes que son virulentos versus los que no son virulentos. Aquellas que tienen proteínas M son constituidos Streptococcus piógenes virulentos versus aquellas que no la tienen, Streptococcus piógenes no virulentos. Otros componentes importantes de la pared celular, considerados como estructuras antigénicas también, son los ácidos lipoteitoicos. Estos ácidos lipoteitoicos tienen carácter antigénico y están relacionados pues con la adhesión del Streptococcus piógenes a la célula, ¿no?, que le es afín. También tenemos las proteínas F, la cápsula externa del ácido hialurónico. Esta cápsula, al estar constituida, ¿no?, por ese componente de ácido hialurónico, muy parecido, ¿no?, al ácido hialurónico que tienen las personas, van a evitar de que el microorganismo no pueda ser ozonizado o no pueda ser fagocitado. Otro componente que se encuentra, ¿no?, en la pared celular es la peptidasa 5C, ¿no?, o C5, ¿no?, C5 peptidasa, la cual protege al Streptococcus piógenes de la depuración de los tejidos o en los tejidos que van a estar infectados. Bueno, aquí tenemos los factores de virulencia, la que hemos mencionado de superficie, la cápsula, principalmente por el ácido hialurónico, la pared celular, ácido lipoteitoico, la proteína M, la peptidasa C5A, y componentes extracelulares, ¿no? Es decir, producen enzimas y producen toxinas. ¿Qué tipo de enzimas? Estreptoquinasa, hialuronidasa, producen toxinas como la estreptolinasa, lisina O, la estreptolisina S, la exotoxina pirogénica. Y aquí encontramos los diferentes tipos de productos, ¿no?, o exoproductos que son liberados por Streptococcus piógenes. Cada una de estas tiene un mecanismo de acción distinto. Por ejemplo, la estreptoquinasa, ¿no?, que es una enzima que lo que va a hacer es convertir el plasminógeno humano en plasmina. Y este plasmina pues tiene la capacidad de digerir la fibrina y otras proteínas que van a permitir que las bacterias salgan pues de los coágulos sanguíneos. Es decir, lo que va a hacer es facilitar la diseminación rápida del Streptococcus piógenes. Tenemos a la hialuronidasa, ¿no?, que lo que hace es degradar el ácido hialurónico, un componente de sostén de tejido conectivo. Esta enzima facilita el pasaje también de la bacteria a los tejidos. Tenemos la estreptolisina O, que va a ser responsable, o dentro de sus propiedades está en destruir los glóbulos blancos, ¿no?, lisar las células tisulares, lisar las plaquetas, y cómo lo hacen formando pues poros en la superficie. Esta estreptolisina O es lábil a lo que es el oxígeno y va a ser responsable de la formación de anticuerpos contra esta estreptolisina cuando está presente el Streptococcus piógenes, de tal manera que a través de pruebas de laboratorio como el test de ASTO o 3D ASLO, uno puede identificar de manera indirecta la presencia del Streptococcus piógenes. Tenemos también la estreptolisina S, que a diferencia de la anterior es estable frente a la presencia del oxígeno, es poco antigénica, también destruye glóbulos rojos, leucocitos y están relacionados pues a generar un daño a nivel de lo que vendría a ser el tejido. Tenemos también a la exotoxina pirogénica o estreptocócica, SPE. Esta ha sido conocida como la toxina antiguamente eritrogénica, responsable de una enfermedad o una patología que produce el Streptococcus piógenes, la escarlatina. Hay diferentes tipos descritos que van desde la A hasta la J. La estreptolisina o la exotoxina pirogénica estreptocócica de tipo A es la que está relacionada a una enfermedad que se conoce como la enfermedad del síndrome del shock tóxico, muy parecida al cuadro clínico producida por el síndrome de shock tóxico producida por el Staphylococcus aureus.
A su vez, esa toxina, ¿no?, del shock tóxico también produce patologías como la fascitis necrotizante y también la escarlatina. Bien, entonces el Streptococcus pyogenes tiene diversos productos, ¿no?, o componentes antigénicos, ya sean estructurales, ¿no?, o ya sean también toxinas que van a ser responsables de la virulencia, ¿no?, de estas bacterias. Como producto de estas componentes, ¿no?, virulentos, producen procesos o patologías, y estas patologías pueden ser divididas en procesos purulentos, o también conocidos como supurativas, o procesos no purulentos, o también conocidos como no supurativas. ¿Qué patologías son estas? Faringitis, ¿no?, infección de tejidos blandos, síndrome de shock tóxico, ¿no?, y los no purulentos, la fiebre reumática o la glomerulonefritis. Para que se produzcan estas patologías, ¿no?, lo primero que tienen que pasar es que Streptococcus pyogenes colonicen, ¿no?, ciertas áreas. Principalmente, ¿dónde lo encontramos? Nasofaringe, perineo, ¿no? Por eso es que vemos que hay afección, ¿no?, en las zonas respiratorias y en las zonas dérmicas. Y si no están colonizando, lo pueden transmitir a estas personas que tienen estos microorganismos, ¿no?, a través de gotitas, ¿no?, que se producen en el aparato respiratorio o por el contacto piel a piel. Dentro de las enfermedades de piel a piel se ha visto pues que el grupo poblacional, ¿no?, suele ser el grupo poblacional infante. Y este grupo poblacional infante que no tiene una buena condición higiénica, ¿no?, o no se hace la limpieza o los baños adecuados. Vemos aquí las diferentes patologías que producen Streptococcus Streptococcus pyogenes, infecciones, por ejemplo, del tracto respiratorio alto, faringitis, estreptocócica, la cual se desarrollan pues entre 2 a 4 días después de que la persona se expone, ¿no?, a este microorganismo. Tiene la característica de iniciarse bruscamente, el paciente que refiere, ¿no?, me duele la garganta, aparte le duele la cabeza, está acompañado de fiebre, y si uno revisa la garganta va a apreciar esto, ¿no?, un área enrojecida, donde va a haber pequeña presencia de placas que me habla de un exudado purulento, y si uno toca la zona de los ganglios, ¿no?, a nivel cervical, vamos a encontrar linfoadenopatías. Esta patología tiene complicaciones, o sea, no solamente se presenta el cuadro clínico, sino también como consecuencia de este proceso infeccioso va a quedar, ¿no?, una complicación, y esta complicación suele ser la escarlatina, ¿no?, que posteriormente vamos a detallar. Raras veces, ¿no?, pueden alcanzar la vía respiratoria inferior. Así como también hay faringitis, también hay nasofaringitis o amigdalitis, ¿no?, afección de las amígdalas, hace referencia a la amigdalitis. Otra afección que produce, ¿no?, Streptococcus pyogenes es la piodermitis, que se caracteriza pues por infección localizada en las capas superficiales de la piel, denominada también impétigo. ¿Qué áreas afecta? Cara, brazo y pierna, ¿no? Muy parecido al impétigo que produce Staphylococcus aureus. ¿Cómo se produce la enfermedad? Por contacto directo o a través del ingreso del microorganismo a través de una solución de continuidad, por ejemplo, una herida. ¿Cuál es la clínica de estos pacientes? Lo primero que vamos a apreciar es la formación de vesículas. Estas vesículas se rompen, se llenan de pus y posteriormente terminan en la formación de estas costras, ¿no? Estas costras que tienen la característica de ser costras milicéricas, ¿no?, costras medias amarillentas. ¿Qué áreas o qué personas, ¿no?, son el grupo susceptible? Infantes, niños, en áreas o en climas donde hay bastante calor y hay bastante humedad. Estas piodermitis o impétigos, si bien es cierto, afectan las zonas superficiales, pero pueden avanzar o invadir a zonas más profundas, ¿no?, sobre todo cuando están ubicadas o Streptococcus pyogenes se afectan, ¿no?, áreas que han comprometido, ¿no?, superficies corporales grandes o más profundas. Por ejemplo, tras un proceso de una quemadura o tras un proceso de una herida, por ejemplo, por un accidente, ¿no?
Tenemos otras afecciones como es la erisipela, ¿ya? La erisipela ha tomado ese nombre, ¿no? De la unión, pues, de dos palabras, como eritro, que vendría a indicar rojos, y pelas, piel, ¿no? Piel roja, ¿no? Y eso es lo característico de esta enfermedad, que vamos a ver un área enrojecida, ¿no? Que va a ser precedida de una infección de tipo respiratoria o bien de una infección de tipo cutánea. Si bien es cierto, vemos un área enrojecida, aquí vamos a encontrar que el paciente, ¿no?, va a tener síntomas sistémicos, escalofríos, fiebre. Si tomamos un examen de sangre, vamos a encontrar leucocitosis. Algo característico es de que las lesiones que son producidas aquí van a ser delimitadas, van a ser circunscritas a una determinada área. ¿Qué zonas suelen afectar? Cara, extremidades. Celulitis habla de afecciones ya que afectan no solamente la piel, ¿no?, sino el tejido celular subcutáneo. El área que se afecta no va a ser bien delimitada, a diferencia de la erisipela. Va acompañada, sí, con síntomas sistémicos. La fascitis necrotizante, como vemos en la imagen, ¿no?, gangrena, un área negruzca, donde no solamente el tejido celular subcutáneo está afectado, sino también las fascias. Hay destrucción muscular, destrucción del tejido adiposo, que también se caracteriza, pues, por una enrojecida con la formación de ampollas y síntomas sistémicos. Tenemos el síndrome de shock tóxico, que hay choque, bacteriemia, insuficiencia respiratoria, precedida de afecciones como celulitis, fascitis, la fiebre de escarlatina, que se presenta tras una enfermedad por estreptococcus de faringitis, y luego de este cuadro de faringitis aparece un exantema después de 24 horas en la parte superior del tórax y se extiende a nivel de las extremidades. Respeta áreas como la zona de la boca, la zona de la palma y las plantas en los pies. Y algo característico de esta patología es de que si uno revisa la lengua, vamos a encontrar una lengua aframbuesada, ¿no? Diversos puntos rojos en la zona de la lengua. Si uno toca esta área, ¿no?, de la piel que está enrojecida, se va a empalidecer. Este cuadro de afección dermatológica, ¿no?, desaparece en 5 o 7 días, y cuando desaparece vamos a empezar a ver que va a descamarse la piel, ¿no?, sin dejar ningún tipo de lesión posterior. Las enfermedades no supurativas o complicaciones o postestreptocócicas involucran a la fiebre reumática y a la glomerulonefritis aguda. La fiebre reumática es la afección más grave del estreptococo piógenes. ¿Por qué se caracteriza? ¿No? Por lesión a nivel de los músculos o válvulas cardíacas, tras una infección previa de faringitis estreptocócica. ¿Qué se cree, no?, aquí? Que el componente antigénico, ¿no?, el antígeno del estreptococo piógenes, va a generar, pues, una respuesta, ¿no?, inmunológica, ¿no?, mediado por anticuerpos que van a tratar de eliminar al antígeno del estreptococo piógenes. Pero ¿qué sucede? El componente cardíaco, ¿no?, muestra un antígeno o componente cardíaco es muy parecido al componente antigénico del estreptococo piógenes, de tal manera que existe una reacción cruzada, ¿no? Y nuestros propios anticuerpos generados para el estreptococo piógenes van a destruir nuestra musculatura o válvula cardíaca. Esta enfermedad de fiebre reumática aparece entre 1 a 5 semanas posteriores del cuadro de la faringitis. Una vez pasado, ¿no?, este daño a nivel de la musculatura cardíaca, el paciente, ¿no?, puede cursar con insuficiencia cardíaca. Macroscópicamente, a nivel de las válvulas, ¿no?, cardíacas, puede encontrar granulomas, como vemos aquí en la imagen, cuerpos de Aschoff, así se las conoce. La manera como uno va a diagnosticar, porque ya no está presente, ¿no?, el microorganismo como tal, es a través, ¿no?, de pruebas mediadas por anticuerpos, como es la determinación de ASTO o ASLO, ¿no? Tenemos también a otra enfermedad como la glomerulonefritis aguda estreptocócica,
que es otra complicación que se caracteriza pues por edema, por hipertensión, por hematuria, por proteinuria. Y esta patología, a diferencia de la anterior, puede ser secundario a afecciones dermatológicas o afecciones faringias ocasionadas por Streptococcus pneumoniae. En el caso de la fiebre reumática, solo se presenta cuando ha habido una afección faringia, ¿no? En cambio, de las glomerulonefritis se presenta cuando ha habido una afección faringia o bien dermatológica. ¿Qué pruebas nosotros tenemos para hacer el diagnóstico, no? Primero muestras, ¿no? Si estoy pensando en una afección faringia, podría pedir una afección a nivel de faringio, ¿no? Puedo pedir pruebas a nivel dermatológico, ¿no? Como muestra, ¿no? Del impétigo, por ejemplo, ¿no? Frotices de ahí. Puedo cultivar esas muestras. O puedo pedir pruebas serológicas, ¿no? ASLO, anti-DNAsas, por ejemplo. Vemos aquí, en pruebas diagnósticas, el cultivo, donde el Streptococcus pyogenes, ¿no? Al ser un microorganismo beta hemolítico, vamos a apreciar, ¿no? En un agar sangre una hemólisis completa. Valorar, ¿no? La sensibilidad hacia discos, ¿no? De bacitracina. Vemos aquí un microorganismo sensible, ¿no? A lo que es la bacitracina. Otro microorganismo que tenemos dentro de lo que es el Streptococcus de importancia, ¿no? Médica es el Streptococcus de grupo B, donde el microorganismo responsable o representativo es el Streptococcus agalactiae, ¿no? Mencionaba que este microorganismo afecta principalmente a recién nacidos, ¿no? Entonces, pero ¿cómo el recién nacido adquiere la enfermedad, no? Las mamás tienen colonizando a este microorganismo en la cavidad vaginal, ¿no? Durante el paso, ¿no? Del parto, por el recién nacido, el canal del parto, pueden verse afectados, ¿no? ¿Quién es el grupo poblacional mayor de riesgo, no? Si bien es cierto son los neonatos, más de riesgo son aquellas neonatos que sus mamás han tenido una ruptura prematura de membrana o si las mamás han cursado, ¿no? Como consecuencia de esto, con fiebre, ¿no? Intraparto. ¿Qué patologías producen, no? Este Streptococcus agalactiae, meningitis neonatal, neumonía en el neonato, septicemia en el neonato. ¿Al cuánto tiempo, no? Del microorganismo de estar en contacto con el recién nacido y ingresar, ¿no? A su organismo producen el cuadro clínico. Pueden tener comienzo precoz, 7 días, o comienzo tardío, entre 1 hasta 3 meses inclusive. ¿Cómo se transmite? A través de la microbiota vaginal. Los síntomas, ¿no? Va a depender, es muy inespecífico, pueden cursar con dificultad respiratoria, con dificultad para respirar, cursar con neumonía, signos, ¿no? Que nos hacen sospechar shock, ¿no? Pueden ser hallazgos presentes de una infección por Streptococcus agalactiae. ¿Cómo hago el diagnóstico? Primero, el Streptococcus de grupo B o agalactiae es beta hemolítico, produce una hemólisis completa, tienen capacidad de hidrolizar el hipopurato. Esto quiere decir que produce la hipopuricasa, que va a ser responsable, ¿no? De la hidrólisis del hipopurato. Tiene una reacción, ¿no? De CAM positivo, hace referencia, ¿no? Que el Streptococcus beta hemolítico agalactiae del grupo B produce este factor CAM que es más que tener actividad sinérgica con el estafilococo o con cepas de Staphylococcus aureus, de tal manera que se potencia, ¿no? La actividad beta hemolítica. Y esto nos genera en un examen de laboratorio una imagen a punta de flecha, ¿no? Como vemos aquí. Aquí tenemos unas cepas, ¿no? De Staphylococcus aureus. Aquí está el estreptococo agalactiae o beta hemolítico o del grupo B, que al producir este factor CAMP va a actuar, ¿no? Con la beta hemolicina, ¿no? Secretada por el Staphylococcus aureus y se va a producir sinergismo y este sinergismo va a dar una imagen a manera de punta de flecha, ¿no? A diferencia de las pruebas de CAMP negativas ocasionadas por otro